Hola corazón, te doy la bienvenida a este espacio, a este nuevo episodio del podcast El sueño que somos, el espacio en el cual recordamos que soñar es un deleite y que es un deleite despertar dentro de ese sueño para poder embellecer cada rincón, cada instante de este sueño que estamos soñando y hacer que el sueño colectivo también se sublime. Yo soy Amaris de Amaris Portal Creativo y en este episodio quiero hablarte acerca de la maternidad como una vocación o como un camino espiritual. La maternidad como un llamado álmico y como un servicio espiritual que le rendimos al mundo, que le entregamos al mundo. Y quiero hacerlo a través de mi experiencia. Yo soy mamá de tres almas, de 3 corazones, de 3 seres preciosos, 2 niños, Nemo, que tiene en este momento 5 años, Cosmo, que está muy pronto a cumplir 3, y Paloma, que está a punto de nacer. Yo siempre supe dentro de mi corazón que quería ser mamá. En algunos puntos de mi historia me cuestioné el cómo, es decir, que en algunos momentos escuchando, viendo, oyendo tanto sobre los malestares del mundo, la pobreza, problemas ecológicos, el cambio climático. En algún momento me cuestioné si lo mejor era adoptar o tener hijos biológicos, pero sin embargo para mí siempre fue una claridad el hecho de que aspiraba a ser mamá, el hecho de que yo quería profundamente ser mamá. Esto lo recuerdo desde que era muy pequeña, desde quizás la edad de los 5 o 6 años más o menos. Para mí era claro que quería ser mamá, y luego obviamente pues fue elaborándose, transformándose esta claridad adentro mío. Y en algún punto, dado que tuve muchas relaciones tóxicas, de mucho dolor, una relación en particular en la que casi muero por vía de que la persona con la que estaba era un narcisista que ejercía sobre mí violencia doméstica a niveles cada vez más intensos. Y bueno, en general tenía una relación con el masculino, con los hombres, de sumisión y de desempoderamiento, que yo atribuyo a mis heridas de abandono, heridas que inicialmente me fueron regaladas por parte de mi papá, y luego también heridas vinculadas a la traición y al abuso que me fueron regaladas por parte de uno de los compañeros sentimentales de mi mamá, y más adelante por muchas otras personas. Y cuando hablo de estas heridas y digo regalar, lo digo muy en serio, porque si yo no hubiese tenido este tipo de heridas, si yo no hubiese vivido la historia que viví, no podría ser la terapeuta que soy, no podría ser la mamá que soy y no podría ser la mujer que soy. Y cuando llega alguien a consulta que ha tenido estas mismas experiencias, para mí es muy valioso poderle decir, honesta y sinceramente, mirándole a los ojos, te entiendo.
te entiendo. Y lo que yo hice fue esto y esto. Porque es absurdo pensar que un terapeuta que no ha vivido eso que nosotros sí estamos viviendo, estamos atravesando o hemos vivido y todavía está latente ese dolor adentro nuestro. Es impensable que ese terapeuta que no lo ha vivido nos pueda dar las claves para salir de ahí. Solo quien lo ha vivido realmente y en su propia piel puede entregarnos una especie de manual, si es que así se puede decir, acerca de si es posible cambiar esta situación, si es posible transformarla, y esto es lo que yo hice. Realmente, cuando vamos con un terapeuta, aprovecho para abrir esta paréntesis, lo que hacemos es exponer las dificultades o las pruebas espirituales que nuestra alma está viviendo y le estamos preguntando a ese terapeuta o a ese maestro: ¿tú cómo hiciste? ¿Cómo hiciste para salir de ahí? ¿Cómo hiciste para superar esa prueba? ¿Cómo hiciste para mejorarte a ti mismo, a ti misma? Y realmente sucede más que a través de las palabras, a través de una transferencia energética. Entonces, por eso siempre insisto en que es muy importante saber elegir el terapeuta con quien vamos, porque nos va a transferir energéticamente un manual, un paso 1, paso 2, paso 3, para convertirnos en nuestra propia versión de ese camino espiritual o de ese camino de iniciación energética. Bien, entonces, hablando justamente de este tema, yo tuve que pasar por uno de los más grandes despertares espirituales de mi historia, de mi vida, y por una serie de terapias y de terapeutas para poder romper con ese ciclo energético que yo estaba sosteniendo en mi vida, de parejas tóxicas, de personas que me utilizaban sexualmente, pero que realmente no tenían un acercamiento amoroso y de cuidado hacia mí, para poder romper ese ciclo también de desprecio hacia mí misma, de invalidación de mí misma. Y esta iniciación fue tan inmensa que fue la que me abrió al camino que estoy viviendo ahora. Un camino donde la familia, el amor, el cuidado y la nutrición son mi emblema y mi religión, donde con mi esposo, con mi pareja, con mi compañero, construimos un vínculo de confianza profunda, de amor hondo, infinito e insondable, y donde estoy viviendo el sueño de mi vida. Fundamentalmente estoy viviendo lo que yo siempre deseé vivir y me estoy convirtiendo en la persona que siempre soñé ser, cada día más. Entonces, esto sucedió porque yo estaba yendo donde una maestra de sanación holística, de sanación energética, que daba clases en Roma. Yo vivía en Roma, Italia. En ese tiempo estaba estudiando en la Academia de Arte y una amiga me habló de esta mujer. Comencé a ir a sus clases en las noches, eran clases nocturnas que duraban hasta la madrugada muchas veces, y donde aprendíamos diferentes técnicas de sanación energética, entre las cuales una de las que comparto en este momento, que es sanación angelical. Allí también recibí iniciación en Diksha Giving. Nos enseñaba a detectar y eliminar chips alienígenas en las personas, y fue un espacio realmente muy muy valioso porque trabajábamos con pacientes reales. También fue el espacio donde por primera vez
tuve conexión con lo que significaba la canalización y pude asistir a 2 sesiones de canalización del Arcángel Miguel por parte de un amigo y colega de esta terapeuta, un tipo de canalización en trance que fue muy muy profundo y que me permitió también entrar en contacto con el alma de mi papá, que ya en ese momento había fallecido hacía años, y me abrió, ¿no?, completamente a este mundo que yo siempre había estado buscando de manera solitaria, alrededor como desde los 14 años más o menos. Ya estudiaba por mi cuenta en radiestesia, cábala, meditaba, pero definitivamente tener un grupo de estudio fue algo que me abrió a otras posibilidades, y ver los resultados en las vidas de los pacientes que llegaban al espacio para mí fue muy inspirador, y fue lo que me impulsó a comenzar nuevamente una búsqueda profunda, interna, y a tomar una de las terapias con esta terapeuta, se llama Cristina Misiskia. Para mí en ese entonces fue un salto de fe, porque estaba sin €1, tenía muy poco dinero y era la terapia más costosa, pero yo sentía que estaba a punto de salir, a punto de poder salir de ese hueco negro, de ese agujero negro, de ese pozo de tristeza y malestar, y que necesitaba ese empujón extra. Y esta terapia, ella la llamaba alineación. Nuevamente es muy similar a lo que yo comparto con el nombre de sanación angelical, porque yo en sanación angelical mezclo las técnicas que ella nos enseñó en ese curso en sanación angelical con otras herramientas que ella también compartía y que se refieren a la alineación de nuestra experiencia, de nuestra vivencia en la línea de tiempo que estamos habitando, con el mejor y mayor propósito de nuestra alma. Después de esta sesión yo tuve un sueño en el que la luna me bañaba y entraba a través de una cueva en la que yo estaba, entraba a través de un orificio, y su luz entraba a través no solo de la cueva, sino también de mi coronilla, y penetraba todo mi cuerpo desde adentro como un canal de luz plateada. Y después de esa noche comencé a canalizar. Se activó en mí de manera muy muy clara. Yo ya lo tenía, pero digamos que ya estaba activo, pero yo no lo entendía. Y de alguna manera también se potenció la capacidad de canalización. Comencé a canalizar a la luna, y en una de esas noches iba a salir con unas amigas, y estas amigas me dicen, bueno, nos encontramos en este bar, vamos y nos tomamos unas cervezas en Trastevere, que es un barrio pues muy famoso en Roma para salir a tomar y a comer. Y esa noche, mientras yo me estaba preparando y me estaba alistando en mi casa, me estaba vistiendo, peinando y demás, comienzo a canalizar la luna a través de canciones, y la luna me dice: esta noche vas a conocer al amor de tu vida, vas a conocer al padre de tus hijos, y prepárate, ¿no?, porque se está abriendo el portal. Y yo estaba muy escéptica, pero también reconocía que algo en mí había cambiado. Es decir, hacer ese salto de fe, pagar la consulta, hacer todo lo que me había dicho mi maestra, y al mismo tiempo también haber estado estudiando con ella, haciendo esta labor muy profunda de introspección y de trabajo interno. Yo sabía que algo se había transformado en mí, solo que aún no creía que fuese de verdad posible. Bueno, el caso es que
Después de este momento en el que canalizo, salgo de casa, llego al lugar donde nos íbamos a encontrar para luego movernos hasta Trastevere. Llego ahí y en el fondo de la calle, iluminado por un farol de estos de las calles, no sé cómo se llaman en español, me viene, la palabra en italiano es lampione. Había un lampione, un farol, y se creaba, o sea, como que se veían las personas, pero en contraluz, entonces eran siluetas. Y había pocas personas sentadas en una silla iluminadas por esta luz. Yo podía ver sus siluetas. Y en ese momento el mundo, el tiempo se detiene para mí. Mi corazón también se detiene. No podía ni respirar. Y toda mi atención se enfocó en una de esas siluetas. Y yo supe que la luna me había estado hablando de esa persona en particular. Bueno, un poco en shock, pero también incrédula y emocionada y todo al mismo tiempo, me acerco. Y cuando veo a Luca, mi esposo, a los ojos por primera vez, es como que todo desaparece y solo estábamos él y yo en el mundo. Y comenzamos a hablar y hablamos toda la noche. Y recuerdo así como muy clara esta sensación de a partir de aquí todo va a cambiar. Y literalmente fue así. O sea, en el tiempo siguiente, en un tiempo muy breve de un mes larguito, Luca compró, yo había decidido que después de graduarme, estaba a punto de graduarme, y decidí que después de graduarme iba a regresar a Latinoamérica. No sabía aún si quería viajar o si quería inscribirme en alguna maestría de arte terapia, que era lo que me interesaba profundizar en ese momento y que de alguna manera siento que un poco ha sido mi camino, unir el arte con la sanación. Y bueno, no sabía muy bien cómo qué quería hacer en Latinoamérica, pero sabía que quería regresar a Latinoamérica. Tema de 1 mes y medio, un máximo, Luca renunció a su trabajo, nos compró tiquetes de solo ida, de solo venida para Colombia, y bueno, entregó el apartamento, o sea, decidió saltar al vacío junto a mí. Y todo sucedió muy rápido y la gente alrededor nos decía que estábamos locos, le decía al que tuviera cuidado porque podía ser que yo lo estuviera engañando de alguna manera, pero para nosotros era muy muy claro que estábamos abriéndole las puertas a la vida que queríamos vivir. Luca quería dejar el trabajo que tenía en Italia, estaba cansado de muchas situaciones políticas, sociales, económicas en Italia y quería irse, quería un cambio rotundo en su vida, y yo igual, y no le hicimos caso a nadie afortunadamente. Y después de que me gradué vinimos a Colombia, nos vinimos a vivir a la casa de campo que era de mi papá. Y esta casa comenzó a transformarnos. Esta casa, este vientre, comenzó a abrir ciertas preguntas, como por ejemplo la maternidad y la paternidad. Comenzó a ajustarnos a una vida santa. Esta casa, estas montañas, comenzaron a alejarnos del alcohol, comenzaron a alejarnos de fumar hierba, comenzaron a alejarnos de despertarnos tarde y acostarnos tarde, de cualquier tipo de vicio, y comenzó esta casa a prepararnos energéticamente para la maternidad y la paternidad santa, que al momento en el que nos dijimos sí, nos comenzamos a preparar para vivir
Al año de habernos conocido nos casamos y nos casamos ya con la certeza de desear ser padres y fue un camino realmente de voluntad porque yo tenía varios poliquísticos y tenía un ciclo muy irregular, siempre había tenido desde muy pequeña problemas hormonales. Alrededor del tiempo en el que viví esta experiencia de abuso cuando era niña, hacia los 6 años, me comenzó también un tema hormonal que me acompañó hasta los 11 aproximadamente y que los médicos denominaban desarrollo precoz. Entonces mis hormonas me estaban haciendo madurar sexualmente mucho más rápido de lo que debía ser, y eso luego conllevó a que me pusieran un montón de hormonas sintéticas, a que me pusieran un montón de medicamentos, a que me mandaran a tomar pastillas y demás. Y bueno, mi situación hormonal siempre había sido una locura. Entonces fue un camino de voluntad, fue un camino de decir, ok, lo queremos y necesitamos transformar esto. Y no le vamos a hacer caso a los médicos que nos dicen que para sanar un ovario poliquístico y para sanar problemas hormonales tienes que meterte más hormonas sintéticas. La vida en ese tiempo fue tan premurosa, tan amorosa, que nos hizo conocer a nuestra médica, a nuestra partera. Nuestra médica, que es Katy, y nuestro médico, que es Chris, son médicos tradicionales. Y Katy es sobandera y también es partera. Entonces comenzamos a trabajar de la mano con ella para poder desintoxicar nuestros cuerpos y poder prepararnos a la concepción, que era algo completamente nuevo en mi concepción del mundo, pero que algo adentro mío me decía que ese era el camino. Tuvimos mucha suerte, pero también siento que haberlos conocido a ellos, que son además mis maestros, ha sido la respuesta a nuestros rezos y a nuestras oraciones. En el momento en el que le dijimos sí a este camino, al camino de la familia, en ese momento la vida nos dijo perfecto, porque tenemos unas almitas muy especiales esperando para poder encarnar de una manera muy específica. Entonces necesitamos organizar y orquestar todo para que ustedes puedan efectivamente hacer llegar estas almas al mundo de la manera en la que tienen que llegar. Entonces ahí fue cuando conocimos a Katy, ¿no? Y digo, sí, fuimos afortunados, pero también es esto, ¿no? De que cuando te eliges a ti mismo, la vida te elige y se te abren las puertas y se te abren las oportunidades y llegan las personas y todo se da de la manera indicada para que tú puedas llevar a cabo ese servicio que viniste a entregarle al mundo. Así que bueno, después de ejercicios, dieta, sobos, muchísimo trabajo interno muy profundo, muchísimas sentadas, muchísimo mambeadero, muchísimo, ¿no? De todo este trabajo realmente profundo, interno, entre nosotros también como pareja, con el territorio, con las memorias de nuestros linajes. Después de todo ese trabajo, por fin, algo así como un año largo después, logramos concebir a Nemo. Y hablaba antes del hecho de que la forma en la que yo crecí, quizás muchos de nosotros crecimos con esta idea de que pues los hijos se conciben y ya, ¿no? Deseados, más o menos deseados, no deseados, pero se conciben y ya, ¿no? Como que ya nada más pasa. Pero algo a mí me decía, no, hay que prepararse. Entonces, cuando conocimos a Katy y a Chris, los conocimos porque unos amigos estaban esperando su bebé, estaban embarazados y fuimos
hasta su casa ceremonial a buscarles, a hablar con ellos para hablar de la posibilidad de que acompañaran el parto y el resto de la gestación de estos amigos. Y me acuerdo que algo ahí como una voz interna se despertó y me dijo, hay que prepararse para quedar en embarazo, para gestar. Entonces le pregunté a Katy, bueno, Katy, mira, no sé si es muy loco esto que estoy pensando, pero yo quisiera saber si uno puede prepararse a la concepción o si es adecuado que tú nos acompañes a prepararnos para la concepción. Y ella me miró y me dijo, es que así se tiene que hacer. Ese es el orden de las cosas, de cómo deberían hacerse las cosas. Porque no me lo explicó en ese entonces, pero lo fui entendiendo después y lo fuimos hablando después. Porque gestar es el acto máximo de magia, es alta magia, es alquimia celestial. Conjurar un alma para traerla a la tierra es un acto de magia, y es un acto no de cualquier tipo de magia, sino de la magia más sofisticada, porque estamos hablando de materialización. Estamos trayendo a la materia algo que antes no existía y estamos convocando fuerzas tan poderosas, tan potentes y tan inmensas, y nos estamos convirtiendo en canales de esas potencias que requiere una preparación. Es en verdad la maternidad y la paternidad un acto de iniciación espiritual. Es un camino, un viaje de iniciación espiritual hacia el convertirse en el mago y la maga. Es un camino hacia el reconocimiento de la fuerza del amor, la fuerza del cuidado, la fuerza del gozo y el placer con el que Dios crea la realidad. El amor, el placer, el disfrute con el que Dios crea para entregarnos este mundo, este sueño que estamos habitando. Es tremendo darse cuenta de todo lo que se requiere para poder concebir. Y las parejas, las mamás que hayan tenido problemas, dificultades, desafíos para concebir, saben de qué estoy hablando. Hay muchos factores que tienen que poder conjugarse para que la vida se pueda dar. Factores energéticos, espirituales, emocionales, mentales, físicos, genéticos, de linaje. O sea, hay mucho bailando ahí al son del amor. Ahí fue cuando realmente siento que comencé a entrar en conciencia de que ese era mi camino, de que eso era lo que mi alma había estado buscando y de lo cual mi alma había estado tan deseosa. Descubrirme maga en el entorno del cuidado y la devoción por la familia, extendiendo luego este significado también no solo como familia propia, sino familia humana, ¿no? Porque ser madre es como que te conviertes en mamá o en papá, y cuando estás con tu conciencia despierta, o sea, ya todos los niños se convierten en tus hijos. O sea, tú ves niños en la calle y si ves a un niño teniendo una dificultad o qué sé yo, no logra subir al columpio, tú quieres ayudarlo, ¿no? O ves a un niño solo y te preocupas y comienzas a estar pendiente y a mirar alrededor dónde están sus papás. De pronto te acercas y le dices, ok, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Dónde están tus papás? ¿Dónde están tus abuelos? ¿Con quién viniste al parque? ¿Por qué estás solito? ¿Por qué estás solita? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo podemos buscar a tus papás? Sí, es como que se despierta adentro tuyo esta capacidad de cuidado que no está direccionada solamente a tus hijos, sino que está direccionada a la vida. O sea, comienzas a convertirte completamente y genuinamente en un guardián de la vida, en un guardián de las semillas, en un guardián de los corazones, de todo lo que late.
comienzas a ver el niño interior en las personas que te rodean, comienzas a acercarte a las plantas para cuidar mejor de tus hijos, para alimentarles mejor, ¿no? Comienza un camino realmente de apertura de conciencia hacia lo que quiere decir el cuidado, que se extiende hacia todo. El cuidado de la tierra, porque entonces cuando te reconoces madre, te reconoces también hija de tu propia madre, de tu propio linaje, pero también hija de esta tierra, de este planeta abundante, amoroso, nutricio que nos contiene. Y comienzas a entrar en una dinámica de pensamiento completamente distinta, completamente nueva. Y cada hijo, para mí, es como que te lleva a un nuevo estadio de esta conciencia. ¿Sí? Es como cuando vives la maternidad, cuando vives la paternidad desde un lugar de atención, de presencia, de conciencia, porque conciencia yo creo que se puede traducir en estas dos palabras, presencia y atención en lo que se está haciendo. Cuando estás paternando desde ese lugar, cuestionándote, ¿no? También como que no vas en automático, sino que dices, o sea, no es como que tienes hijos porque se supone que tienes que tener hijos, sino que tienes hijos porque deseas tener hijos, porque sientes ese llamado interno, sientes ese fuego en tu vientre que te dice, yo nací para esto, yo nací para cuidar, yo nací para maternar, yo nací para paternar, nací para rezar la familia y nací para cuidar de la familia y de las semillas y de la humanidad. Cuando eso se enciende dentro tuyo, se abre un camino de no retorno hacia un pensamiento que para mí tiene mucho que ver con lo divino. O sea, yo creo que Dios nos ve así como una madre o un padre en conciencia ve a sus hijos. No los tuviste en automático, los tuviste porque los deseaste, los rezaste, los pusiste en tu altar, los pusiste en el altar más elevado, en lo más sagrado que tienes, que es tu cuerpo, que es tu vientre, que es tu pensamiento. Y por ende, si bien puedas ver los errores o las equivocaciones en el camino de tus hijos, en la medida en la que van creciendo, siempre los vas a amar. Siempre, siempre, sea cual sea el camino que tomen. Y yo creo que no hay nada más cercano al sentimiento de amor que Dios puede tener por nosotros y por la creación. Esa incondicionalidad, ese decir, pucha hijo, veo que no estás siguiendo tu corazón, pero no importa, yo te voy a amar siempre y sé que vas a aprender a escucharte cada vez más y cada vez mejor. Y en ese sentido, para mí ha sido muy hermoso darme cuenta de cómo ser mamá, construir familia, rezar la familia, ha despertado en mí una conciencia religiosa en muchos sentidos. Utilizo esta palabra de manera muy intencional porque no me refiero solamente a la búsqueda espiritual, a lo religioso como búsqueda espiritual, sino o inclusive como dogma, ¿no? Como camino que tiene unas reglas, que tiene una normativa, que tiene una forma específica, sino también a nivel etimológico, en algo religioso como algo que religa, algo que une, algo que en vez de apartar, en vez de dividir, resume y de alguna manera unifica, ¿no? Para mí la familia es ese lugar donde dos individuos diferentes, opuestos, inclusive complementarios, se unen para caminar un camino en conjunto, con un propósito en conjunto, y que se resume, es decir, que toma lo esencial de ambos para crear una nueva vida, para unificar, ¿no? Como de esos dos
Luego se crea un número 3, ¿no? Un Espíritu Santo en muchos y varios sentidos. O como a veces me gusta jugar también a nombrar un niño Dios, ¿no? Todos hemos sido y todos fuimos niños dioses, y ese niño Dios habita aún dentro nuestro. Esa capacidad intrínseca de la infancia de expresar la divinidad. Hay algo muy precioso también con respecto a todo este camino, ¿no? De darme cuenta de lo que abre a nivel espiritual la maternidad en mí, y es hablando un poco como en términos también esotéricos. La maternidad de alguna forma y la paternidad son un pacto de sangre, y sabemos que en esotérica sabemos que los pactos de sangre son la forma de magia más compleja en este mundo material, y de mayor poder, ¿sí? Un pacto de sangre es algo que perdura en el tiempo, generación tras generación. Y si bien lo hemos escuchado muchas veces con una acepción negativa, es decir, que se pueden hacer pactos de sangre que se convierten en maldiciones, o que de alguna manera, en vez de liberar, esclavizan y obligan a las personas a vivir vidas en desgracia. La maternidad, la paternidad, crear una vida, hacer familia, es un pacto de sangre. Y el pacto de sangre es la forma de magia blanca, es la forma de alquimia más elevada. Es alta magia. Y cuando somos conscientes de esto, cuando nos damos cuenta de que estamos llevando a cabo un pacto de sangre, es decir, que la forma en la que traigamos esa vida, la forma en la que la recemos, va a tener una huella energética no solamente en su vida, sino por generaciones. Cuando nos damos cuenta de eso, tomamos de verdad nuestro poder y nos convertimos en ese mago y esa maga, en ese hechicero y hechicera de la luz, y convocamos almas de altísima calidad energética. Me refiero a almas que vienen en un proceso muy elevado y muy profundo de trabajo interno, de autodescubrimiento, de trabajo en sí mismos y de servicio a la luz, que van a repercutir de una manera asombrosa en la sociedad, en la humanidad, cuando nos damos cuenta de las infinitas repercusiones que pueden tener nuestros actos a la hora de convocar familia, de convocar almas a la tierra. Nos damos cuenta también de que estamos construyendo el futuro. Entonces es en realidad un acto cuántico, metafísico, como decíamos anteriormente, de alta magia, y un pacto de sangre, que cuando extendemos un poco el concepto de familia, el concepto de sangre, nos damos cuenta de que es un pacto de sangre que llevamos a cabo con nuestra pareja, claramente, entre nuestros linajes, pero también con la humanidad entera. O sea, es una promesa que le estamos haciendo a la humanidad. Le estamos entregando a la humanidad la promesa de nuestra convicción firme de que somos ángeles, que nos estamos trabajando, que estamos ejercitando nuestros músculos espirituales para convertirnos en ángeles, y le estamos diciendo a toda la humanidad: creo en nosotros, creo en la humanidad, creo que podemos hacerlo, creo que somos esos ángeles que estamos rezando, creo que somos esos ancestros a los que en un futuro las próximas generaciones van a rezar para agradecer la sabiduría que hemos entregado.
Y también creo que somos el rezo de nuestros propios ancestros, es decir, que en algún tiempo lejano, yendo hacia atrás, alguien, una comunidad entera, toda la humanidad, rezó, oró, deseó y esperó que llegara alguien como nosotros a cambiar el mundo, a cambiar lo que no estaba bien en el mundo, a traer más luz en el mundo. Y eso somos nosotros, creando vida, creando familia desde donde lo estamos haciendo. Es decir, desde altísimos grados de conciencia, convocando cada vez y cada vez más una humanidad que camina y transita en esos altísimos grados de conciencia. Entonces, cuando comenzamos a ver la maternidad y la paternidad desde este lugar, nos damos cuenta de que es un servicio. Una maternidad y una paternidad conscientes son además el más alto grado de servicio, porque es la forma en la cual podemos traer al mundo las almas visionarias, las almas en servicio que vienen desde otras densidades de conciencia, desde otros sistemas planetarios, o que vienen desde un largo camino en la Tierra con una inmensa sabiduría por compartir y con el deseo firme de que el planeta despierte en su conciencia, es decir, despertar a la humanidad, despertar a la Kasha de la Tierra, a la conciencia viva de la Tierra, para despertarnos dentro del sistema solar, para eventualmente convertirnos en parte de la conciencia colectiva del Sol y eventualmente regresar a la fuente a través de esa larga y preciosa, profunda inhalación a través de la cual Dios hace que todos los mundos que ha creado regresen a ser apenas un pensamiento. Entonces, traer almas a la tierra, traer almas al mundo es una parte vital del proceso de ascensión de conciencia, de ascensión planetaria, de ascensión a través de las densidades, a través de las dimensiones, porque sin estas almas que traen evolución, que traen una nueva visión del mundo, que traen un nuevo aliento, no sería posible para nosotros transformar la conciencia actual del planeta y subir de vibración, elevar nuestros campos electromagnéticos para comenzar a vivir otro tipo de experiencia espiritual en la Tierra. Y, a ver, no nos malentendamos, en realidad toda la maternidad y toda la paternidad, todas las almas que llegan al mundo son almas que vienen en servicio. Es decir, si bien mis papás seguramente no hicieron todo este proceso de prepararse física, espiritual, emocionalmente para concebirme de la misma forma en la que yo lo hice, si bien mis papás no conjuraron, no hicieron rituales para conjurar la llegada de un alma de alta vibración para sus linajes, aún así hicieron un servicio, porque siempre que rezamos la vida, siempre que creemos en la vida, siempre que apostamos por la vida, eso es un acto de servicio. Y aquí estamos todos nosotros que venimos de pronto de generaciones donde todavía las personas no se hacían estas preguntas, o se las hacían pero en tiempos muy remotos donde bueno, todavía no nos imaginábamos esta vida biográfica que estamos viviendo con este nombre, con esta edad, habiendo nacido en este país. De pronto era algo que antes sucedía, pero solamente en escuelas de misterios,
escuelas secretas, esotéricas y místicas, escondidas en lugares remotos del planeta donde era muy difícil acceder, ¿no? Y ahora se nos abre la posibilidad de poder comenzar a contemplar este tipo de prácticas sagradas y santas como la normalidad, es decir, de aquí en adelante, con la era de Acuario, de verdad esta puede convertirse en la forma común y corriente de traer almas al mundo, a través de conciencia, a través de la convocación de almas que estén al servicio de lo que la Tierra necesita para poder elevar su estado vibracional, a través de un voto de amor y de conciencia por parte de los padres al cuidado de esas vidas. Entonces ya la maternidad y la paternidad no se convierten simplemente en un acto meramente biológico, ya no responden simplemente a una bestial y animal necesidad de reproducción, sino que se convierten en un estado de conexión profunda con la inteligencia de Dios expresada en la tierra. Se convierten en un acto religioso, se convierten en un acto espiritual consciente y se convierten en un camino de devoción hacia Dios, hacia la vida, como dice en las tablas de Hermes Trimegisto, Dios es luz y vida. Entonces, en la medida en la que podamos honrar la vida, estaremos siempre obrando en devoción a Dios. Así que es por esto que me refiero a la maternidad y a la paternidad como actos de servicio a la inteligencia, a la evolución, a la ascensión, al desarrollo espiritual de Dios mismo y de Dios encarnado en la tierra, en cada molécula de la tierra, en la calla de este planeta que habitamos y del que somos parte. Y este concepto para mí viene con algo que es muy hermoso, que podamos recordar y que siento que mi generación puede comenzar a despertar y de aquí en adelante es importante que lo volvamos a anclar, y es que cada hijo suma, no resta. Creo que crecimos con una idea de la vida un poco equivocada. Creo que vivimos y crecimos rodeados y rodeadas de frases alusivas a la carencia, alusivas al miedo de no tener suficiente, a un sistema de pensamiento donde cada hijo es un gasto y no una inversión, y a un pensamiento relacionado fundamentalmente al dolor y al miedo de no poder subsistir y de no poder sobrevivir. Quizás esto a raíz de un pensamiento capitalista, quizás esto a raíz de las guerras que marcaron el siglo pasado, y en general la historia de la humanidad que reconocemos y recordamos siempre ha estado constelada de guerras, pestes y miseria en general. O al menos esta es la historia que hemos decidido asumir, es la historia que compramos y no nos dimos cuenta al comprarla que nos estafaron, no nos dimos cuenta de lo que eso narra sobre nosotros mismos y la forma en la que eso nos hace vivir en la tierra. Muchas veces en consulta las personas me preguntan ¿cuál es mi propósito? ¿Qué vine a hacer en la tierra? Por lo general hay grandes expectativas alrededor de esta pregunta. Se espera una respuesta que nos dé claridad absoluta, como algo que pueda asemejarse a un mapa y que nos dé el paso 1, el paso 2 y el paso 3 para convertirnos en aquello que se supone que deberíamos ser. Y la verdad es que nadie más que tú puede responder a esa pregunta. Tu propósito en la tierra
es ser tú. Esa es la respuesta. ¿Quién eres tú? No te lo puede decir nadie, porque ese es el viaje, eso es el despertar espiritual, expresarte a ti mismo, a ti misma, reconocerte a ti mismo, a ti misma y experimentarte en la vida con todos los dones y regalos que tienes, tomando decisiones desde tu libre albedrío que te polaricen hacia el servicio a los demás o hacia el servicio a ti mismo, a ti misma, hasta que puedas encontrar un balance entre estas dos polaridades, hasta que puedas encontrar un balance entre las energías que te construyen y te edifican. Entonces nadie puede responder esto por ti, porque si alguien respondiese esta pregunta por ti, te estaría quitando, te estaría arrebatando el regalo que Dios te ha dado, es decir, la posibilidad de experimentarte en la tierra, la posibilidad de encontrar tu camino, tu propio individual camino hacia la divinidad. Entonces, por lo general, las respuestas que te pueda dar un terapeuta con respecto a esta pregunta están vinculadas a un punto por el cual comenzar. Y el error es creernos que ese punto por el cual se comienza es el punto de llegada. Entonces, si un terapeuta te dice, tu propósito es la conexión con la tierra y cuidar de la tierra y sembrar y tener una huerta y un jardín y aprender a hacer alquimia con la comida y alimentarte bien y alimentar a otras personas, y tú crees que ese es el punto de llegada, te estás confundiendo, porque en realidad no hay punto de llegada. La vida es una experimentación constante y una evolución constante, y tu propósito es vivir ese camino de evolución y de transformación. No es ninguno de los puntos o ninguna de las personalidades que puedas asumir o a los que puedas llegar en determinados momentos de tu vida. Es el viaje, ¿sí? Es el viaje del héroe lo que cuenta. A lo que quiero llegar es que nos hemos comprado la historia de que somos una carga y somos un peso para nuestros padres, ¿no? Creo que muchos hemos crecido escuchando el hecho de que los hijos son un costo, de que y cómo va a tener más hijos si es que no tiene dinero, y es que no, como todas estas frases que nos hacen pensar que hemos sido una carga y no una bendición. Nuestras madres que de pronto nos han dicho, yo renuncié a mis sueños para poder criarte, yo renuncié a querer vivir este tipo de vida porque quedé embarazada y tuve que ser mamá, ¿no? Este tipo de narrativas. Entonces, cuando asumimos este tipo de narrativas, buscamos en la pregunta ¿cuál es mi propósito? Algo que justifique nuestra existencia en la tierra, algo que diga, ok, entonces estoy en la tierra, mi mamá sufrió, mi papá sufrió para traerme, pero la buena noticia es que tengo un propósito y que ese propósito puede remediar a todas las dificultades, desafíos y dolores que mis padres o mi linaje o yo misma o yo mismo tuvimos que vivir. Y esto es un engaño. ¿Por qué? Porque, como dijimos antes, no hay un punto de llegada. El único punto de llegada es ser la experiencia que Dios es. Dios no es ni un punto de partida ni un punto de llegada. Dios no es un lugar, Dios no es una persona, Dios no es nada tangible. Dios es la vida sucediéndose a sí misma. Entonces, no hay nada que justificar, y esto nos puede parecer aterrador. El regalo de esto, que nos puede parecer en primera instancia como un poco
un concepto un poco, digamos, que nos desvía o nos hace sentir perdidos, ¿no? Porque es muy cómodo decir, este es mi propósito. Entonces nos podemos sentir desubicados al conectar con el hecho de que no hay propósito, o el propósito es vivir, fundamentalmente. Es darnos cuenta de que ningún hijo resta, todos los hijos suman experiencia, suman sabiduría, suman amor. Y desde mi experiencia puedo decir que cada uno de mis hijos ha sido la fuerza y ha sido el motor y ha sido la motivación y ha sido la inspiración divina para poder crear. Y ha sido un regalo darme cuenta de esto para poder resignificar mi propia historia y decirme a mí misma, yo no fui una carga para nadie, yo no fui una desgracia, yo no fui un peso para nadie. Yo soy la vida floreciendo y ofreciéndose a la vida, así como lo son mis hijos. Mis hijos me han permitido enamorarme y reenamorarme de la vida. Y esta historia de que si tienes hijos, entonces tienes que renunciar a tu trabajo, tienes que renunciar a tus sueños, tienes que renunciar a viajar, tienes que renunciar a tus proyectos, me parece una historia que viene de ahí, de la carencia y de una falta de investigación profunda de uno mismo y de una falta de fe en la vida, porque bueno, eventualmente tendré que dejar de tener hijos, pero o llegará a esa decisión, ¿no? Cuando sintamos que nuestra familia está completa. Pero yo idealmente, utópicamente, tendría hijos al infinito. He hecho, he creado, he edificado, he crecido en mi camino espiritual en 5 años de maternidad ahora 3 hijos, más de lo que había crecido, hecho, creado, edificado en todo el resto de mi vida. En 5 años construí una casa ceremonial, comencé una empresa, una marca personal que me ha permitido ponerme al servicio y explorar muchos diferentes aspectos de mí misma desde un enfoque absolutamente creativo, libre, mutable. Me ha permitido hacerme cargo de mí misma, de mis propios procesos internos. Me ha permitido crecer como pareja con mi esposo y aumentar exponencialmente el amor que hay entre nosotros dos. Me ha permitido cuidar y sostener una casa, me ha permitido conectar con el territorio, me ha permitido aprender y profundizar un oficio y me ha permitido buscar y encontrar un camino espiritual que me trae de vuelta a mí y a mi poder. Y nada de esto había pasado antes de ser mamá. Durante el tiempo de concepción, gestación y posparto, he tenido las visiones y las meditaciones más profundas de toda mi vida. He tenido los insights más tremendos acerca de conceptos filosóficos complejos y he aprendido más de mí misma que en cualquier otro momento de mi vida, porque este tiempo, la maternidad, ha sido el momento para resumir, ¿no? Para poner en el alambique todo lo que he sido, todo lo que he experimentado y sacar de ahí el aceite esencial, la esencia de mí misma, de mi experiencia vital y decir qué de esto le quiero entregar a mis hijos, cuál es la miel. Ser madre, ser padre te confronta y te obliga de alguna manera o te propone de manera constante y repetitiva hallar la miel de cualquier experiencia que tú hayas vivido, porque es tanto el amor por tus hijos, es tanto el enamoramiento por la vida,
que entonces te dices, yo no quiero entregarles esta hiel, este veneno. ¿Cómo lo transformo? ¿Cómo lo transformo adentro mío para que la narrativa sea diferente? Y te pones entonces en ese trabajo interno, te pones entonces en ese trabajo de alquimia, de búsqueda, de santificarte, de convertirte en la versión más bendita, bondadosa y elevada de ti mismo, de ti misma, para poder cuidar de esa vida desde la conciencia de que todo lo que hagas será recuerdo, y será recuerdo que va a traer una sonrisa o que va a traer un dolor desgarrador a esa persona que estás criando. Entonces, el regalo de la maternidad, lo que traen los hijos, lo que hemos traído a nuestros linajes, a nuestros árboles genealógicos, el regalo que somos por el simple hecho de existir, no tiene palabras. No tiene palabras porque estamos aportando a la evolución, al crecimiento planetario. Estamos entregándole a nuestros padres intuición, les estamos entregando un camino devocional, les estamos entregando una visión clara de lo que es la creación, de lo que es la divinidad, del amor que Dios, Padre, Madre, tiene por nosotros como humanidad, como parte de la creación. Estamos entregando fuerza, motivación, estamos entregando lo más precioso. Es que cada hijo es una impronta de fuerza vital, de chi, de ki en la tierra y en su árbol genealógico. Entonces, si en algún momento te creíste la historia de que fuiste una carga para tus padres, quiero abrazarte profundamente, decirte que yo también me creía eso y decirte que ahora puedo darme cuenta de que no fue así, y de que si mis padres en algún punto se contaron esa historia o todavía se cuentan esa historia, no es mi problema, es la narrativa que ellos decidieron asumir. Pero yo asumo una narrativa donde la vida es un milagro. Cada aliento de vida es un milagro. Cada ser humano existente es un milagro, y me importa un carajo el cambio climático. La vida siempre es un milagro, y la vida siempre se celebra, y la vida siempre es una fiesta, y es una dicha, y es una bendición. Las demás son cosas que tienen que resolverse desde otros lugares. El cambio climático no tiene que ver con las almas que llegan al mundo, sino cómo se sostiene la biología de esas almas en este tipo de sociedad. Pero la vida siempre va a ser algo que ha de ser celebrado. Siempre, siempre, siempre. Tu vida merece ser celebrada. Y en este sentido, los dones, que en latín quiere decir regalos, los dones, los regalos que vienes a aportarle al mundo, son tu ser único e inigualable. Es la capacidad que tienes de autodescubrirte en este planeta, de explorarte y de experimentarte y de crear en este planeta. Ese es el regalo inmenso que vienes a traer, y a través del cual vas a inspirar no solamente a tus padres y a tu familia, sino a toda la humanidad. Vinimos a inspirarnos, a traernos nuevos alientos de vida, nuevos susurros celestiales. Los hijos siempre suman, los hijos son un regalo, los hijos son abundancia. Nunca va a haber carencia donde haya una conciencia clara de que los hijos son abundancia, de algún lugar.
De algún lugar sale la comida, de algún lugar sale el dinero. La vida se resuelve a sí misma, siempre. Solo hace falta esa visión, solo hace falta esa narrativa, solo hace falta esa conciencia de que somos abundancia porque somos vida. Y cuando comenzamos a pensar de esta manera, estas historias de ay, no voy a tener solo un hijo, ya tengo uno, no voy a tener más porque, uy, no, Dios mío, se vuelve terrible, está tremendo, está difícil, ¿cómo voy a mantener? ¿Cómo voy a tener tiempo para mí? ¿Cómo voy a poder hacer mis cosas? Esas narrativas se caen y se caen solas. Porque tu hijo no viene a quitarte tiempo, tu hijo viene a darte vida, a darte inspiración, a darte iluminación, a darte poder. Porque tu hijo no viene a quitarte comida, a quitarte recursos. Tu hijo viene a mostrarte nuevas y más poderosas formas de crear recursos. Porque aquella frase con la que sí estoy muy de acuerdo de los abuelos es verdad. Los chinos vienen con el pan debajo del brazo. Y no hay que tener duda de eso. Y el pan es pan para el cuerpo, es pan para el espíritu, es alimento para cada una de las partículas que nos compone, es alimento para la luz que somos. Entonces ninguna parte de nosotros puede quedar con hambre cuando creemos en la vida y cuando creemos en la abundancia que la vida es. Porque la vida es Dios, Dios es vida y es luz. Bien, hasta aquí llegamos con la meditación de hoy acerca de la maternidad como camino espiritual, de la maternidad como camino devocional. Espero que haya podido ayudarte a sanar alguna parte de tu historia, que haya podido traer alguna reflexión que te haya inspirado o que haya activado ese fuego interno de creatividad y de amor. Espero que puedas contar tu propia historia desde otro lugar o que puedas decidir contar la historia de tus hijos desde un lugar más luminoso, más positivo, más lleno de fe, de claridad, de luz. Y espero que este episodio te encuentre bien, en salud, en un momento donde de pronto, teniendo muchas preguntas, alguna respuesta comience a aflorar desde dentro tuyo para que ese camino que estás deseando tomar se abra frente a ti de la manera en la que debe ser, para que puedas experimentar el regalo que eres para el mundo. Te agradezco por haberte quedado hasta aquí, por haberme escuchado hasta el final. Y si eres mamá, si eres papá, quiero agradecerte por las almas que has traído a este mundo, por tu fe en la vida. Quiero agradecerte porque el mundo se ha enriquecido gracias a ti y porque la humanidad ahora tiene un visionario, una visionaria más que va a mostrar un camino precioso y novedoso hacia el amor y hacia la unidad con todo lo que es. Te abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio.